Bueno, acá estamos en este segundo bloque después de... Se me pasó volando el primer bloque, Pedro, ¿eh? Así que, viste cuando pasó volando como el águila. Tenemos un invitado a quien queremos mucho y siempre que lo invitamos está dispuesto a venir, a charlar un rato, a dar su punto de vista de lo que está ocurriendo. El cura párroco de la localidad de Arias, Carlos Graciano. Muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias, Y no puedo Luis. evitar, lo Abrazo. tengo que hacer, felicitarlo por el campeonato que ha logrado River Plate, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí, sí, muy contento. Era lo que nos faltaba, ¿no? La deuda que el muñeco Gallardo tenía con toda la hinchada, con todo ese club, ¿no? Que él tanto quiere, el campeonato local. Así Así que es. bueno, se nos dio. Gracias a Julián Álvarez, ¿no? O a Gallardo. Y los dos, una Los dos. estructura, Sí, sí. un equipo armado, muy disciplinado, todo, ¿no? Uno lo escucha a Gallardo y es muy claro en sus apreciaciones, una persona que la tiene clara en su vida, ¿no? Claro. No, seguramente la debe luchar como cualquiera, ¿no? Pero tiene los conceptos muy claros en un mundo muy complejo, ¿no? Así es. Como es el del fútbol. Estamos llegando a fin de año, Carlos, Estamos ¿no? a fin de año, Luis, sí, se nos ha pasado este año 2021. Mañana el último día y bueno, creo que para hacer una evaluación eh, desde Dios, desde la fe, desde lo humano, desde todas las cosas que vivimos cada día, en donde no debe faltar la acción de gracias, porque seguramente hay cosas muy lindas y hermosas para agradecerle a Dios, para quienes tenemos fe, para quienes no tienen fe y ven eh, la vida desde otra perspectiva, también tendrán para agradecer, para celebrar ya nomás el hecho de que nos podemos levantar cada día Ujú. y que al otro día nos volvemos a levantar y que podemos hacer las cosas y el don de la salud y el don de la familia. Y bueno, creo que para hacer un balance del año no puede faltar la acción de gracias, no puede faltar el agradecerle a Dios o a quien yo, en quien crea, de todas las cosas hermosas que nos brinda. En tiempos difíciles, complejos, una realidad difícil, pero bueno, ahí estamos caminando, ¿no? Ahí estamos caminando. Eh, eh, Hago tres cosas. Uno señala el año y la veníamos trayendo muy bien con esto de la pandemia. Y en estos últimos días nos estamos viendo casos de manera impresionante en todo el país, ¿no? ¿Esto ha afectado también a la iglesia? ¿Hay algún protocolo en las misas para algo, padre? No nos han bajado nada nuevo, nada ahora de último momento. Eh, los protocolos que veníamos con la iglesia, se había ampliado un poquito el aforo a un 80%, pero seguíamos con el protocolo desde el momento en que comenzó todo esto, ¿no? El barbijo, eh, poner alcohol en la entrada de los templos, el distanciamiento, aunque últimamente ya nos habían dicho que podían ir hasta un 80% de acuerdo a la capacidad del templo. Puertas abiertas, correntada de aire, aire cruzado. Eh, Del pase sanitario no les dijeron nada, por ejemplo. no, no, No. no, 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 no. Por lo menos aquí en nuestra diócesis de Río Cuarto, Monseñor Uriona no nos ha informado absolutamente nada. Veníamos, como veníamos desde que todo esto empezó, con un poquito más de apertura, por supuesto, ¿no? Claro. A la hora de celebrar los sacramentos, por ejemplo, en un momento teníamos que celebrar un bautismo por fin de semana con la criatura, papá, mamá y los padrinos, y en caso de que tuviera hermanito, podía ir el hermanito y nada más. Bueno, después todo eso se fue como ampliando, se fue eh, abriendo todo, ¿no?
Nunca dejamos de usar los tapabocas o barbijos. Permanentemente, eso sí, la asistencia con los barbijos. La gente mayor dejó de ir. La gente eso mayor, yo le iba a preguntar. la gente mayor dejó de ir a misa. La gente mayor, incluso en nuestras parroquias, se nutren de la gente mayor. Vamos a decir de los 65, 70 años para arriba, muchísimos dejaron de participar de las celebraciones dominicales. Pero bueno, como yo siempre les digo, están exentos ya desde el derecho canónico, por la edad, Claro. no están obligados de ir a misa, no de celebrar el precepto. Más toda la pandemia, aquellos que tenían acceso a las redes sociales, al Facebook, que manejaban la tecnología, se entusiasmaron mucho con las misas virtuales. No solo las que celebrábamos nosotros, sino de diócesis vecinas, desde curas de otros lugares del mundo que celebran las misas y llega ahí para poder escuchar, ¿no? Padre, ustedes, Sí. ahora que dice que habla de este tema, ¿van a seguir capacitándose, viendo la manera de este nuevo mundo de la tecnología para llegar a los fieles? O como dijo el Papa, ¿no? Hay que ir buscando las ovejas, ¿no? Pero con este nuevo mundo globalizado, tecnológico, recién me decía que la gente escucha, ve la misa por las redes. ¿Ustedes también tienen que aprender de esto? Y tenemos que aprender a valorar y apreciar las redes sociales, que son una herramienta hoy fundamental. Así como hace, no sé, 50 años atrás, la máquina de escribir era una herramienta, y donde vos ibas a una oficina, si ibas al banco, veías cómo escribían con las máquinas de escribir, y que parecía que no podía faltar, hoy las redes sociales. Claro. Nuestras parroquias están en las redes, pero las tenemos que usar para evangelizar. Y en eso tenemos que capacitarnos, nosotros los sacerdotes y también los laicos. Porque no es meramente informar, poner carteles, horarios, sino es darle toda una forma para que desde las redes sociales podamos hablar desde Dios, ¿no? De Dios a la Evangelizar gente. también, ¿no? ¿Cómo? Evangelizar. Sí. Evangelizar, llegar con el mensaje de salvación. Y aquí se abre un temita que por ahí, para en otro momento del año que viene, hay que empezar a hablarlo a través de los medios, que es el camino de la sinodalidad. Estamos todos en un camino de sinodalidad. La Iglesia, convocada por el Papa Francisco, nos ha llamado a trabajar en un clima de sínodo, de escucha y discernimiento. Tenemos que discernir estos tiempos, tenemos que abrir el campo, pero no solamente al grupito de laicos que nos rodean todos los días o los domingos que van a misa. Tenemos que hablar con las instituciones, tenemos que hablar con todos aquellos que están del otro lado y que hasta a veces no comulgan mucho con nuestros criterios. Nos tenemos que dejar cuestionar. Tenemos que renovar nuestras parroquias desde esto que nos propone el Papa Francisco. Un clima de escucha, un clima de discernimiento. Pero esto hay que convocar a los laicos, que es la tarea más difícil que hoy tiene el sacerdote. Los laicos se resisten a esto. Y padre, porque lo hacemos y porque se hacía siempre así. Esa es la respuesta. Y porque si siempre se hizo así, y porque se hizo siempre así, hoy tenemos que cambiar. No podemos seguir con cosas y porque siempre se hacían así. Hoy hay cosas que ya no van más en nuestras estructuras parroquiales. Hay cosas que ya no le dicen nada a nadie, desde nuestros trabajos, desde nuestros modos de presentar, pero es un gran desafío. Importante lo que usted dice. Es muy importante, pero es un desafío inmenso, es un trabajo de hormiga donde hay que abrir al laico hay que prepararlo para que también tenga la capacidad también de escuchar y no de cerrarse en sus esquemitas.
Los esquemitas son esto que yo decía recién, Luis, y siempre se hizo así. Uno en las parroquias tiene laicos que te dicen, y padre, siempre se hizo así. Y bueno, pero hoy tenemos que girar un poco el barco, tenemos que abrir, tenemos que revisar cosas. Yo lo vivo diciendo, pero no es fácil de que te lo acepten esto. No es fácil de llegar. La renovación de las parroquias, por ejemplo. Los planes de pastoral que la diócesis propone. Es un desafío inmenso. Pero bueno, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, que algo nos tiene para decir también en estos tiempos, ¿no? Tiempos de cambios, ¿se vienen para la Iglesia? Tiempos de cambio, o cambios de época. Cambios de época, claro. Bueno, más que cambios de época, tiempos de cambio, pero cambios impulsados por el Espíritu Santo. La Iglesia no es mía, no es del obispo fulano, no es del Papa Francisco, es del Espíritu Santo que hace más de 2000 años que viene presentando un mensaje de salvación. Pero ¿cómo llegar a las realidades de hoy? Al mundo, a esta sociedad cada vez más violenta, cada vez más, nosotros particularmente los argentinos, esta grieta que cada vez se agranda más. Y parecería que no tuviese solución nunca. Luis, el año pasado aplaudíamos a los médicos y a los enfermeros, y hoy te pones a revisar en los noticieros de hace unos días atrás. Le pegaron una piña. Le pegan piña. Sí. Y porque no los atienden enseguida, la violencia. Entonces, hay algo que está mal, hay algo que está... Pero, ¿hemos naturalizado la violencia? Vivimos... Me queda eso que dijo, ¿no? Hace un año aplaudíamos todos, felicitábamos a los salvadores. Hace un año atrás médicos, ¿no? Aplaudíamos a los médicos y a los enfermeros. Y hoy, porque no te atienden enseguida, les pegamos, los empujamos, los golpeamos. Una chica, una médica ahí en Rosario. Gracias a Dios no pasa en nuestros pueblos, gracias a Dios, pero no nos sobra mucho. A mí me preocupa el clima de violencia que se vive. Todo lo queremos lograr a base de violencia, no toleramos nada, no toleramos, hemos perdido la capacidad de tolerar, de ser pacientes. De respetar el pensamiento del prójimo, ¿no? De respetar el pensamiento del otro. Si yo te contara recién que venía aquí para los estudios, acá en Alejo Ledesma, que salí desde Arias a las 8:10 más o menos, cómo la gente se maneja en la ruta. Todos pasan, ya no respetan la línea amarilla, no respetan si hay la... Pero ojo, viene otro también por la ruta, no ando solo por la ruta. Sí, sí. Hoy, hace un año, se aprobó la ley del aborto, padre. Y lo más terrible que vivió Argentina, lo más espantoso, lo más denigrante, algo que no tiene nombre, matar a un inocente. El aborto es legalizar, esto es matar a un inocente, alguien que no se puede defender, alguien que no tiene voz, alguien que no puede gritar. Ahí lo invadimos con esto de que, porque si es mi cuerpo, porque si... No, con tu cuerpo haz lo que quieras. ¿Querés cortarte los brazos? Cortate los brazos. ¿Querés cortarte una pierna? Cortate una pierna. Pero no le arruines la vida al otro, porque el otro es distinto, una vida distinta, no es tu vida. Y el aborto no es una cuestión de religión. El científico más ateo o más agnóstico que existe dice desde la ciencia cuándo comienza la vida. No hace falta ser católico para decir cuándo comienza la vida. No hace falta tener fe para saber cuándo comienza una vida humana. La vida humana trasciende los credos. No es cuestión de credos acá. Y porque soy católico y si no... Acá es cuestión de vida humana. Después tendré mi fe o no. Pero acá hay que respetar la vida humana. Y el aborto es un asesinato. Vamos a suponer un ejemplo, Luis. Si acá
entraron 2 o 3 ladrones, algo vamos a hacer, somos todos grandes, vamos a tratar de escapar, vamos a tratar de defendernos. Esa vida humana en el seno materno no puede defenderse de la agresión externa, de la mano externa, de quien lo invade, no puede salir corriendo, no puede gritar. O mejor dicho, hasta sí grita, pero no puede hacer más que eso. La ciencia demuestra. Creo que hubo un crecimiento muy importante de esta pastilla, ¿cómo se llama? Pero aprostazol, no. La pastilla del día después. Hay un crecimiento importante en la venta de esta pastilla. Sí, seguramente. Pero yo vuelvo a insistir, no hay que, a ver, decir, y no, porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, está bien, con tu cuerpo haces lo que querés, pero no con la vida del otro. Yo no puedo meterme con la vida del otro. Yo no puedo tocar tu vida. Yo no puedo tocar la vida de un ser naciente, de una vida distinta. Sabemos que desde la concepción ya hay caracteres distintos. Es otra vida, no es tu vida. ¿Y por qué no hay grises acá de ninguna de las dos partes? Porque se aprobó porque había una posición definida, ¿no? Y yo lo escucho a usted y tiene una posición definida. No hay un gris acá, ¿no? No, la vida humana no tiene grises. El ser humano, el primer derecho que es a vivir. Ya si no respetamos el primer derecho a vivir, ¿qué puedo decir de otros derechos? ¿Qué puedo, qué bandera puedo levantar si no es la de el primer derecho que tiene todo ser humano, que es a la existencia? ¿Qué puedo yo después reclamar si no respeto esto? Vuelvo a insistir. No, quería corregir, misoprostol, la pastilla. Y después sabemos que no se educa en el tema de la vida, en el tema de... No se educa, no, se han perdido valores totalmente, ¿no? A los jóvenes no se los educa, no se les enseña, no se les dice, y total, si a vos te parece esa moral subjetivista, que ya hay una encíclica de la época de San Juan Pablo II, el subjetivismo en la moral es peligroso, es decir, y si a mí me parece que pegarte a vos está bien y lo hago, y si a mí me parece, no, hay cosas objetivas que están mal, acá y en la China. Esto hace, bueno, que vamos a ser un país con muchísima menos gente dentro de unos años, ¿no? Y eso sí, es muy malo para una sociedad. Lo que le pasa a Europa, claro. No tienen niños, no tienen futuro, no tienen más, porque no tienen niños. El futuro de un país está dado en los niños y en los jóvenes. Yo lo vivo diciendo en mis años de ministerio. Si no respetamos y cuidamos a los niños y a los jóvenes, ¿qué futuro vamos a tener? Una sociedad vieja, una sociedad obsoleta, nos vamos a poner todos grandes y si no vienen detrás nuestro quienes van renovando. Y si se le agregamos un poco, bueno, el tema este de la educación, que también... Sí, son cosas que dejan mucho que desear, que vamos mal. Yo jamás he escuchado a un político que haga propuestas serias a nivel educativo. En todas las campañas que uno escucha, y cuando queremos acordar ya para el año que viene, para esta fecha, ya vamos a estar en campaña para el 2023, jamás nadie hace propuestas serias para elevar el nivel de la educación en nuestra patria. Jamás. Yo no las escucho, en ningún momento están. Al contrario, ahora legalizaron la timba. Se aprobó el juego online, ¿no? Parece que se aprobó el juego online para seguir empobreciendo a la gente, para seguir dándole a la gente más que posibilidades, pero salvavidas de plomo, son soluciones. ¿Qué solución le vamos a dar a la gente? ¿Cuándo vamos a hablar
de la escuela con un nivel superior? ¿Cuándo le vamos a poder brindar a nuestros jóvenes que puedan tener las herramientas para ir a estudiar? Planes de becas, planes de estudio, planes de que puedan ir a vivir a un lugar seguro y puedan estudiar. Yo siempre digo, en nuestros pueblos el capital intelectual de nuestros jóvenes es altísimo. En Arias, en Ledesma, los pueblos acá de toda nuestra zona. Pero por ahí no pueden ir a estudiar por los costos, por las... bueno, no todos pueden. ¿Cuándo va a haber un político que diga, vamos a hacer un plan de beca, vamos a hacer un plan, vamos a hacer una universidad más seria, vamos a poner el nivel medio que ya está bastante obsoleto? ¿Cuándo vamos a cambiar los... Uno dialoga con las maestras agobiadas, cansadas, porque lo que tienen que renegar. Uno dice, se ve que ese tipo de cosas no interesan en nuestra patria. Ayer hablamos del poder y hoy lo traigo a lo que hablamos de que estuvo en el casamiento de Agustín Buletich, y hablando también de lo difícil que es el fútbol profesional, ¿no? Donde hay muchas cosas en juego. Uno lo traslada después a los otros órdenes de la vida, ¿no? Hablábamos con Agustín y con quien es hoy su esposa ahí, cuando hicimos el expediente, él contaba, ¿no?, lo duro, lo difícil que es para él, para quienes están en ese ambiente. No es fácil, ¿no? Donde hay poder, dinero, el dios dinero. Ojo con estos becerros de oro que cada vez los hacemos más grandes, ¿no? La canción de León Gieco recién en un párrafo decía: el 1% tiene el poder, el resto se muere sin saber por qué. Sí, esa brecha de cada día, que son los menos que tienen más y cada día más que tienen menos, ¿no? Pero esto ya, si uno lee el documento de Puebla del año 79 que los obispos latinoamericanos elaboraron en México, ya hablaban de estas cosas, ya se hablaba, ya la América Latina cada vez más empobrecida, América Latina cada vez más subyugada por ideologías, las ideologías del poder que no hacen más que sacar réditos para sus propios intereses. No se trabaja por el bien común, no, o son muy pocos los que le apuntan, decir, bueno, al crecimiento de un país tan rico y con un capital humano tan grande, y que lo dejamos pasar, lo dejamos. Pero bueno, la corrupción instalada, tantas cosas que a mí ya me sorprende, y cada vez más, que no podamos salir, porque algunos ponen palos en la rueda, no porque no haya mentes sino porque no les interesa y les conviene más un país subyugado, pobre en lo cultural y en lo educacional, para seguir esclavizándonos. Es así de simple esto, pero me parece que no tenemos que bajar los brazos y seguir anunciando desde la iglesia, una iglesia liberadora, un Jesucristo que vino a renovar la vida, a compadecerse de los más pobres, y que Cristo no quiere esto, ¿no? Padre, estamos ya a fin de año. Vamos a ponerle un paño de agua fría a esto, que es para analizarlo largamente, y yo le pediría un mensaje. Fieles, se termina un año más, va a comenzar un año nuevo. ¿Y qué mensaje desde la iglesia, desde su lugar, desde Arias, le podemos dar? Mi mensaje siempre es un mensaje esperanzador, desde Jesucristo, que nos anima a comprometernos ahí donde todos los días desarrollamos nuestras actividades, a hacer un poquito mejor las cosas, un poquito más bueno, a entregar un poquito más la vida ahí donde Dios te puso,
acá no tenemos que estar inventando nada, no tenemos que, a ver si me voy a... No, 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 ahí donde Dios te puso, desde lo que Dios te ha regalado, como empleado, empleada, jefe de familia, empresario, autoridad en el rubro que te toque, en las instituciones. Tratemos de hacer desde ahí el año más bueno. El año mejor lo hacemos nosotros. Mucha gente dice, padre, queremos un mejor año. Bueno, pero a ver, nosotros nos animamos a hacer un poquito más bueno, un poquito mejor cada día, o nos recluimos ahí en esos corazones cerrados, egoístas, no nos animamos a... El año no va a ser mejor si nosotros no le aportamos, porque ¿quién hace al año, a la sociedad? Nosotros, desde nuestros gestos. Pero tampoco tengo que, inventar una estructura. No, ¿dónde trabajás todos los días? Ahí. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Qué estado de vida vivís? ¿Sos joven? ¿Sos adulto? Ahí. Y desde la fe, aportar oración, un compromiso de pedirle a Dios todos los días que nos ilumine, vivir esto de la iglesia sinodal, escucha y discernimiento, apertura, diálogo. Yo creo que el mensaje va por ahí, Luis. No esperemos soluciones mágicas. Yo siempre recuerdo a Monseñor Stafolani, que fue nuestro obispo, quien nos ordenó a muchos de nosotros que allá por el 2001, en esa crisis tan espantosa que hace 20 años la hemos vivido, y le tocó la mesa del diálogo, ser parte de la mesa del diálogo en medio de una crisis social espantosa. Los obispos de ese entonces, uno de los cuales era Monseñor Artemio, decían, las soluciones van de abajo hacia arriba. No esperemos que vengan las soluciones de arriba para abajo, desde lo pequeño hacia lo grande. Nosotros esperamos a ver si de Buenos Aires nos mandan, cuando en nuestros pueblos aportemos, pongámonos las pilas ahí, desde el club, desde una vecinal, la vecinal, desde la parroquia, desde, no sé, el centro de jubilado, desde lo que me toque, desde lo que nos toca, pero desde lo pequeño hacia arriba, hacia lo grande. No, nosotros estamos esperando que desde arriba nos manden todas las soluciones, que desde arriba nos manden... Y yo lo recuerdo perfectamente bien, estas expresiones de esos obispos en ese tiempo tan difícil también del país. Desde abajo hacia arriba. Construimos desde abajo hacia arriba, desde la familia, desde lo pequeño hacia lo grande. No esperemos. Y el año lo hacemos nosotros, vuelvo a reiterar esto, y que le aportemos alegría, paz, compromiso. Y creo que lo podemos hacer. Si nos lo proponemos, lo podemos hacer. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes, a vos, Luis, a Pedro, al otro joven que se me fue el nombre. Mateo. Gracias siempre por esta disponibilidad en invitarme. Saludo a toda la gente. Aprovecho a pasar un poquito el chivo, como se dice en términos televisivos, ¿no? En el 2022 entro en mi año jubilar. En octubre próximo, si Dios quiere, del 2022, voy a celebrar mis 25 años de sacerdocio. 25 años. 25 años, las bodas de plata, si Dios quiere, allá por el 3 de octubre. Fui ordenado un 3 de octubre de 1997 por Monseñor Artemio en mi Huinca Renancó natal. Y bueno, ya ahí nomás me largaron a las pistas, arranqué ahí en Guatimocín, Arias, y bueno, conociendo todo este decanato, todos los pueblos estos vecinos. Después me fui al sur y ahora estamos nuevamente aquí. Y si Dios quiere, junto a todos ustedes, celebraré mis bodas de plata sacerdotales. Así que bueno, agradecerle a Dios todos estos regalos que Dios me ha dado y la posibilidad de estar con la gente, escuchar a la gente,
y estar cercanos y bueno, y celebrar estos acontecimientos, estas invitaciones de ustedes y poder aportarle un poquito, ¿no? Desde el ser sacerdote, para que las comunidades también puedan crecer, ¿no? El sacerdote es uno más de la comunidad, no es ningún iluminado, no es ninguno nada, caminamos junto con el pueblo santo de Dios, tenemos los mismos dramas, los mismos problemas que todos, la luchamos como cualquier hijo de vecino, con la ayuda de Dios y ahí cercano a la gente. Gracias, buen año, padre. Igualmente para todos ustedes y para toda la audiencia, un bendecido año 2022.